Un cordial saludo a quienes nos escuchan. Somos estudiantes del programa de psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy nos encontramos Gloria Janet Camargo, Marta Liliana Martínez y quien les habla, Julián Francisco Castro. Este podcast que vamos a realizar es para el curso de acción psicosocial y en la comunidad y del grupo 260. Lo que vamos a hacer es compartir respuestas a preguntas relacionadas con memoria colectiva, la participación comunitaria y todos estos elementos que hacen parte de la memoria, bien sea individual, colectiva y pues de la acción comunitaria. Entonces, inicio preguntándole a la compañera Gloria, desde el trabajo que se realizó en comunidad, cómo los componentes individuales y colectivos favorecen los procesos de empoderamiento comunitario y la influencia en el entorno. Gracias, Julián. Bueno, pues voy a retomar un poquito lo que nos dice Vidal 2020. Él nos habla un poco de ese empoderamiento comunitario, el cual surge de una articulación entre los procesos individuales, colectivos y el entorno como tal. Frente a la parte individual, las personas se fortalecen cuando desarrollan conciencia crítica, cuando hay una autoeficacia, cuando hay una identidad, cuando los actores sociales eh, ponen también a su servicio unas habilidades para participar, pero también para tomar decisiones comunitarias. Ese trabajo comunitario realmente fue un trabajo fundamental porque allí el colectivo se empoderó, o sea, se construyó mediante la distribución de toma de decisiones, em, también el entorno favoreció porque impulsó mucho a las personas que de pronto no hacían parte de un colectivo, o sea, personas que de pronto nunca habían participado en un contexto comunitario. Digamos que eso favoreció muchísimo y se dieron grandes oportunidades para que hubiese una mayor participación de las personas. En síntesis, ¿qué puedo decir frente a esto? Que el empoderamiento comunitario surge cuando los sujetos se fortalecen, se unen en una acción colectiva dentro de un contexto que facilita una transformación social. Y voy a retomar también un poquito a Montero, porque Montero dice que el empoderamiento comunitario es un proceso psicosocial donde se articulan esas tres dimensiones, lo individual, lo colectivo, pero también el entorno. Y cuando se hizo ese trabajo comunitario, realmente se articuló la parte individual, cada una de las personas que participaron, la comunidad como tal, porque se integró la comunidad donde estoy trabajando y donde se trabajó. Es una comunidad muy dividida y realmente con este trabajo lo que se hizo fue articular todas estas individualidades, perdón, dentro de un colectivo para que la persona fuera más crítica, para que desarrollara también sus habilidades y también las capacidades de acción frente a un trabajo colectivo que se realizó. Entonces, digamos que esto pues fue fundamental y fue un proceso conjunto donde las personas interactuaron con otras, con su contexto, se construyeron saberes, se construyó una vida más en comunidad. Entonces, fue un trabajo realmente muy gratificante. De acuerdo, compañera Gloria, muy interesante tu respuesta. Bueno, quisiera aclarar antes de proseguir y para que nos escuchan, que hemos venido realizando actividades con distintas comunidades, cada uno de nosotros, donde hemos contextualizado, hemos conceptualizado lo que es la memoria colectiva, factores que influyen en esta memoria colectiva
Y bueno, ¿qué representa esa memoria colectiva para la comunidad? Hemos tenido intervenciones con esas comunidades donde hemos desarrollado actividades, desarrollando, por ejemplo, o elaborando símbolos como la corona del perdón y recolectando a través de este proceso de elaboración de la corona del perdón, por ejemplo, los relatos que vivencian estas personas en común, en comunidad. Para proseguir, entonces, a la compañera Marta le pregunto, desde el trabajo realizado en comunidad, ¿cómo se configura la rememorización o rememoración de las prácticas sociales en la construcción de sentido simbólico y memoria colectiva? Bueno, eh, de acuerdo a la pregunta que tú me haces, pienso que el construir un sentido simbólico de memoria colectiva nos contribuye en de una u otra manera a fortalecer la comunidad y la autogestión. Esto quiere decir que, digamos, según Curi Pineda, sostiene que la memoria no es un acto individual, sino una construcción social que se desarrolla en los entornos donde viven las personas. Eso quiere decir que una comunidad que recuerda sus costumbres, como las festividades, las mingas, los consejos y de vecinos, pues son ritos que nos ayudan y crean un sentimiento simbólico compartido que potencia su habilidad para actuar en un conjunto social. Digamos que estas remuneraciones posibilitan, digamos, a los individuos identificar sus conocimientos, que valoren lo que han vivido y rescaten, digamos, de la historia, las raíces, digamos, y el resultado de mantenerse unidos como un grupo. En otras palabras, la memoria colectiva nos fomenta una autogestión que recuerda el grupo que ya ha solucionado dificultades en el pasado. Entonces, los instrumentos simbólicos y prácticos que cuentan la capacidad de organización, además fomenta el empoderamiento a nivel comunitario. ¿Eso qué quiere decir? Que robustece la identidad, la identidad y la motivación a nivel colectivo y la confianza en un sentido de pertenencia. Y De acuerdo, podemos también concluir, digamos, en este sentido simbólico, según dice Curi Pineda, podemos darle, digamos, un índole emocional, emocional y organizativa, que significa que la comunidad va a desarrollar sus habilidades y consolidar unas relaciones como más estrechas, como más unidas en una autogestión y recordar en su medio para empoderarse hacia el presente desde una corresponsabilidad y una unión. Como dice Curi Pineda, descubrir procesos de autogestión no equivale a aportar soluciones externas, no, para nada, sino a movilizar y apreciar los conocimientos y memorias que tienen presentes cada grupo. de acuerdo, compañera, muchas gracias por tu respuesta. Eh, entonces, proseguimos. Y no sé si la compañera Gloria quiera seguir con la siguiente pregunta o si tiene alguna pregunta para mí. Eh, sí, Julián, o sea, quisiera preguntarte, pues hablando de todos estos colectivos, porque realmente fue un aprendizaje donde pudimos reconocer primero las individualidades de las personas, pero también los colectivos y cómo se integran estas personas pues, dentro de un colectivo social, ¿no? Cómo hay que entender cada una de esas dinámicas. Y la pregunta que yo te plantearía sería, ¿cómo las representaciones simbólicas convocan a una reflexión arquetipal desde una perspectiva comunitaria? De acuerdo. Bueno, a partir del trabajo comunitario que realizamos y pues que yo también realicé, se puede comprender que las representaciones simbólicas funcionan como mediaciones, ¿sí? Que permiten expresar, que permiten integrar,
que permiten resignificar experiencias compartidas. Tomando a Sola 2014, él dice que los símbolos pues, son mediaciones que conectan el interior de la conciencia humana con la realidad exterior. Y pues esto otorga sentido a lo que son las vivencias colectivas y permiten una comprensión pues más profunda de la realidad psicosocial. En este sentido, los elementos simbólicos pues creados por la comunidad no son solo expresiones estéticas, sino que son vehículos de sentido que posibilitan la reconstrucción de vínculos y la elaboración de duelos o conflictos pasados. Entonces, entendido esto, podemos decir que una obra de arte o un resultado artístico no es solamente esa manualidad o esa creación, ¿sí? Sino que también en ella está impreso un sentimiento, una emoción, un recuerdo, y eso es lo que, digamos, hace que reflexionemos respecto a lo arquetipal. La experiencia de elaborar, digamos, una corona del perdón, o sea, implica, por tanto, pues un proceso de reflexión arquetipal. Desde la perspectiva de la psicología analítica que la propone Jung, pues los arquetipos son formas universales del inconsciente colectivo que emergen en las producciones simbólicas humanas. Estas representaciones, como por ejemplo los rituales, los objetos o los relatos comunitarios, pues expresan contenidos que trascienden lo individual, conectando al grupo pues con experiencias universales como la culpa, la reconciliación, la esperanza y cualquier otro sentimiento. Quiroga, por ejemplo, 2010, dice que el símbolo emerge del inconsciente colectivo y es traducido por la conciencia, ¿sí? Se convierte en una herramienta pues, de integración entre lo individual y lo social, favoreciendo la cohesión y la sanación comunitaria. Ya desde una perspectiva comunitaria, estas representaciones simbólicas adquieren un valor transformador, pues permiten que las personas se reconozcan en una historia compartida y encuentren sentido a su experiencia a través de imágenes y narrativas colectivas. Así pues, el trabajo simbólico se convierte como en un espacio, digámoslo así, de mediación entre lo íntimo y pues de lo colectivo, donde resignifican emociones y memorias dolorosas. Sola, por ejemplo, en Sola Morales 2014, sugiere que este proceso posibilita una comprensión dialógica entre razón e imaginación, entre lo racional y lo mítico, integrando ambas dimensiones en una reflexión que fortalece la identidad comunitaria y pues el sentido de pertenencia. Ya para finalizar, digamos, las representaciones simbólicas en el trabajo comunitario pues convocan a una reflexión arquetipal porque activan imágenes universales del inconsciente colectivo, transforman el dolor y la memoria en experiencias pues de sentido compartido. Entonces, a través de estas mediaciones simbólicas, la comunidad no solo expresa heridas, sino que también las reinterpreta, las repara, generando procesos de reconciliación y fortalecimiento de la identidad común. Entonces, convirtiéndose todos estos símbolos, digámoslo así, y todos estos arquetipos como en parte de esa memoria, parte de cohesión y pues parte de representación de la comunidad, pues impregnados en ellos o impresos en ellos, digamos, emociones, como lo decía anteriormente, sentimientos e incluso historia de la comunidad. Bueno, esa ya sería entonces la respuesta a mi pregunta. Muchas Sigamos. gracias. Perdóname, Julián. Muchas gracias, Julián. No, no, de nada. Entonces, compañera Gloria, bueno, yo te devuelvo acá la pregunta. Desde el trabajo que se realizó en la comunidad, ¿cómo los símbolos pueden crear sentidos de interpretación en la memoria colectiva? Sí, digamos que tú lo acabas de decir muy em, mm, teóricamente y muy explícitamente, y es que esos símbolos son estructuras de sentido que almacenan significados culturales en cuanto a la parte emocional y también histórica, y juega un papel
dentro de la memoria colectiva y se puede entender desde tres funciones centrales. Frente a la interpretación del pasado, el que le confiere un valor y sentido y establece marcos para recordar. Entonces, todos estos símbolos, en primer lugar, se convierten también como mediadores de significado. Y un símbolo no es solamente una imagen o un objeto, es una puerta exegética. Y aquí voy a meterme un poquito por la parte teológica, voy a meterle un poquito ahí. Y es que también se convierte como en un sacramental, ¿sí? O sea, ese símbolo se convierte en un sacramental y una exégesis, que la exegética o esa exégesis, perdón, es un escudriñar más el sentido del símbolo, en lo que se resumen como las experiencias, los valores, las narrativas compartidas, perdón, y en esa memoria colectiva el símbolo permite que una comunidad interprete el pasado. Entonces, por ejemplo, cuando se armó lo de la corona, que fue la corona del perdón, que ya tú lo mencionaste, eso fue una interpretación del pasado. ¿Por qué? Porque ¿qué hicieron estas personas? Perdonar, perdonar todos estos hechos, todos estos acontecimientos que les habían marcado su vida individual, pero también su vida familiar. Y esto que confiere un sentido, o sea, le da un valor. Y también, por ejemplo, los signos, como por ejemplo eh, la bandera, un monumento, un ritual, puede representar una lucha, un dolor, pero también la esperanza. O sea, la corona fue un signo también de reconciliación, pero también fue un signo de esperanza. Y estos símbolos también son dispositivos de transmisión para transmitir esas culturas, ¿no? O sea, cuando veíamos, por ejemplo, las diferentes culturas allí en, ¿cómo era? Yurupari, algo así, ¿era? No, no recuerdo bien. ¿Me Sí, ayudas? el documental Yurupari. Exacto, en el Sí. documental Yurupari, cuando veíamos todas estas tradiciones culturales, todos estos símbolos, los llevan también a una transmisión cultural. Y refiero a Morales, donde nos dice que actúan como esos puentes de continuidad que conectan esas generaciones donde se transmiten las creencias, las tradiciones, los relatos, es decir, la historia y la memoria como tal, y estos símbolos tienen un significado y un trasfondo que nosotros tenemos que aprender a leer todo eso desde esas identidades colectivas, pero también desde una conexión social y esa permanencia del sentido histórico como tal. Los símbolos lo que hacen es movilizar. ¿Y qué movilizan? Emociones colectivas, como el orgullo, el dolor, la pertenencia, el duelo, pero también un sentido de esperanza. O sea, los símbolos es eso. Y por eso dije ahorita desde la parte teológica, porque es un sacramental también. O sea, si yo uno esta parte psicológica con esta parte teológica, yo voy a conectar esos símbolos porque eso me van a llevar también a un sentido de esperanza. Y esta emoción compartida lo que hace es solidifica la memoria colectiva, porque las comunidades recuerdan no solo hechos, sino que están asociados también a unos hechos, a unos acontecimientos que les permitieron vivir en diferentes momentos históricos de la vida. Entonces, creo que es eso. De acuerdo, compañera. Bueno, muy interesante y yo diría y agregaría ahí desde lo que comprendo, cómo digamos estos símbolos los utilizamos para resignificar esos hechos y a la vez empoderar,
¿sí? Empoderar y generar empoderamiento en la comunidad y a la vez fortalecer esa memoria colectiva. Sí, como tú lo decías, por ejemplo, con los símbolos o con los signos de, digamos, un monumento, ¿sí? Un monumento puede nacer de un hecho trágico, pero ese monumento representa una historia, representa un hecho que Mm, haya sucedido sí, en la sociedad y nos recuerda que ese suceso, por ejemplo, digámoslo, una estatua de Simón Bolívar que nos recuerda la libertad de, de, de las Américas, de la América, digamos así, de los países que libertó. Eso nos recuerda que hubo un derramamiento de sangre y está en la memoria colectiva, pero a la vez es un símbolo de esperanza que nos dio libertad, que nos recuerda que podemos salir de esa opresión y que nos empodera para seguir adelante como comunidad, como nación y pues como sociedad. así es. Entonces, bueno, eso es lo que busca la psicología en comunidad, empoderarnos, eh, hacer acciones psicosociales que lleguen a una resolución de esos conflictos, además identificar esos conflictos y pues poder buscar el bienestar de la sociedad y de la comunidad. Bueno, ahora con la compañera Marta le hago la siguiente pregunta. Desde el trabajo realizado en comunidad, ¿cómo las influencias de las culturas ancestrales promueven el sentido de pertenencia y cohesión comunitaria? Bueno, estoy de acuerdo con lo que dice mi compañera Gloria y el compañero Julián. Estos son símbolos ancestrales que resumen la influencia de las culturas y promueven el sentido de pertenencia. Digamos, son símbolos como lo que es el perdón. Desde que existe en una comunidad el perdón, la paz y el amor, es una comunidad que vive en bienestar, una comunidad tranquila, una comunidad que tiene para compartir y dar a las otras personas. Y comprende, y aparte de su historia, digamos, ellos tienen, digamos, mediante sus prácticas colectivas, estos son muy significativas en la comunidad, porque a partir de la memoria y la diversidad, lo que da lugar a procesos de cohesión social y sostenibles. Digamos que en este caso, identificar la herencia de nuestros antepasados contribuye a que los individuos comprendan que es parte de una historia más amplia. Ellos mismos, esto ayuda a que aprecien su comunidad, honren la diversidad interna y se dediquen a su bienestar. O sea, la cultura se transforma en un eje y se robustece en la identidad grupal de un individuo. Tenemos, digamos, en cuanto a que el sentido de, digamos, de, como dice, según Lozada Prado 2025, dice que las culturas ancestrales operan como memorias vivas que no simple, que no simplemente subsisten, sino que se reinterpretan en el presente, produciendo identidades contemporáneas que se nutren de lo tradicional. ¿Esto qué quiere decir? Que digamos que cuando los integrantes de una comunidad, digamos, tienen una identificación grupal y reconocimiento recíproco, digamos, hay una influencia que fomenta la cohesión en la comunidad. Y estos símbolos son tan representativos y narrativos que refuerzan la unión de un grupo. Cada grupo tiene una expresión, sus expresiones culturales, como digamos en cada parte de sus, de sus comunidades, digamos, unos celebran los rituales, otros, digamos, del lenguaje, las organizaciones y los valores heredados. Entonces, esto dice que articula de manera coexistente y armónica y el respeto de corresponsabilidad, según Lozada lo está indicando en este párrafo. Entonces, fomentar la confianza entre los integrantes del grupo, lo cual es muy esencial para establecer relaciones que cooperen dentro de una comunidad. Entonces, según el autor, la herencia cultural no solo tiene un propósito histórico, sino estético también, emocional, porque todo influye en el sentido emocional. Si tú estás tranquilo, das esa tranquilidad y esa paz a otros.
Si tú tienes amor, puedes dar ese amor a otras personas, porque esto es como una cadena, ¿sí me entiendes? Y entonces cuando una persona tiene, digamos, un ambiente, digamos, una cohesión de unos pensamientos buenos, sanos, pues puede dar a otros cosas buenas, no solo en lo emocional, sino en lo físico. Y esto nos brinda los recursos para afrontar circunstancias de vulnerabilidad y mantener viva la identidad, reafirmar la dignidad colectiva. Esto lo dice Losada Prado. Entonces nosotros debemos decir lo siguiente. Nosotros en nuestro ¿qué? Digamos, en nuestras culturas ancestrales, la resistencia y la resiliencia a nivel comunitario. Podemos tener, digamos, un sentido de pertenencia, porque la cultura no solo tiene un propósito histórico, sino que también nosotros afrontamos circunstancias de vulnerabilidad que pueden mantener la identidad. Entonces, nosotros, digamos, en este sentido de cohesión y fomentar formas de participación, podemos unir y establecer lazos sociales y afectivos para toda una comunidad. De acuerdo, compañera Marta, muy, muy enriquecedora tu respuesta, muy importante. Sí, y es importante reconocer, ¿no? Cómo estas tradiciones ancestrales pues enriquecen primero nuestro empoderamiento, nuestra memoria colectiva y pues nuestro conocimiento también. No sé si tengan algo para adicionar o damos por finalizado este capítulo ya desde el podcast. De pronto una cosita solamente como para finalizar y concluir, y es frente a todo lo que hemos dicho, y es que la construcción de simbólica, la mm, rememoración de todas estas prácticas, lo que hace es que las comunidades recuperen, interpreten y resignifiquen sus acciones rituales, con unas narrativas y con unos símbolos compartidos para dar significado al pasado y orientar una identidad desde lo que hoy son las comunidades y lo que hoy pueden hacer las comunidades, resignificando todo este pasado. Eso sería, Julián. Gracias. De acuerdo, compañera. Pues bueno, no siendo más, agradecer su participación y bueno, agradecer a quienes nos están escuchando. Esperamos pues que sea de interés y de importancia todo lo que acabamos de comentar en este podcast. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos.